¿Qué tal, estudiantes del cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocán para continuar con las clases en esta semana número 34, tema 31. La contribución de las mujeres científicas a la comprensión del mundo. La competencia a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad a desarrollar es evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión de hoy es explicar por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Antes de empezar, vamos a recordar la clase anterior. En la clase anterior hablamos sobre la ciencia, el quehacer científico y también mencionamos algunas científicas peruanas y del mundo que aportaron a la ciencia. Recordemos qué es la ciencia. La ciencia son conocimientos, ¿verdad? Obtenidos por medio de las observaciones, las experimentaciones y las teorías. Todo este conocimiento nos ayuda a entender todo lo que pasa en el universo, descubrir nuevos fenómenos del universo. También hablamos sobre el quehacer científico, ¿verdad? Recuerden que el quehacer científico es un proceso cognitivo que realiza un docente, estudiante o investigador. Entonces, todo el mundo, en alguna parte de nuestra vida, hemos hecho ciencia, porque todos investigamos. Todos queremos saber cómo ocurre un fenómeno, ¿verdad? Por lo general mediante la observación. Entonces, eh, ¿para qué? ¿Para qué hacemos el quehacer científico? Para conocer la teoría y la práctica del conocimiento científico. Por consiguiente, diseñan estrategias de cambio que ayuden a la construcción del conocimiento, que aporten soluciones a problemas que plantea la ciencia o un fenómeno de estudio dentro de la naturaleza. Entonces, cuando estamos haciendo el quehacer científico, obviamente estamos haciendo ciencia, ¿verdad? Y si hacemos ciencia, debemos utilizar el método científico. Muy bien, estudiantes, recordemos que hablamos de Marie Curie, ¿verdad? Hablamos de la hija de Marie Curie, Irene Curie. Hablamos de Lise Meitner. Y también hablamos de una peruana, ¿verdad? Laura Esther Rodríguez, la primera mujer científica y la primera mujer médico del Perú. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar con el tema de esta semana. A ver. Antes de ir a las preguntas, debemos leer cierto texto, ¿verdad? Para entender el tema de hoy. Primero, vamos a hablar del premio Nobel. ¿Qué es el premio Nobel, verdad? Queridos estudiantes, como vimos en la sesión anterior en las actividades científicas, hay cierto sesgo y a continuación veremos una muestra de cómo sucede. Consideraremos el caso de los premios Nobel en el área de ciencias. Vamos a hacer una pequeña comparación. El premio Nobel es el máximo premio en el área de ciencias y vamos a hacer una comparación, ver quién nos ha ganado entre hombres y mujeres. En el año 1901 se hizo entrega de los primeros premios Nobel, según el testamento de Alfred Nobel, científico que este premio lleva su nombre, fallecido 5 años antes. Entre 1901 y 2018, hace 2 años atrás, el premio Nobel de Física se ha otorgado 112 veces, 112 veces, pero solo 3 mujeres lo han ganado. Imagínense que 112 veces solo 3 mujeres lo han ganado. Muy poco, ¿verdad? Y los premios en química, medicina y economía reflejan un desequilibrio similar. De los 688 premios Nobel de Ciencias, hablando de química, medicina, economía, solo 21 han sido mujeres. De 688 sigue siendo una gran minoría.
pero esto solo es una muestra. La brecha de género en las universidades y en las áreas de investigación es grande, y la cantidad de mujeres premiadas es una evidencia de ello. Ya sabemos que a través de la historia, ¿verdad?, se les impedía a las mujeres estudiar. Vamos a ver más historias de mujeres. Pero vamos a hacer un paréntesis. En este año 2020 ha sido un año muy bueno para las científicas. En física se ha otorgado el premio a la estadounidense Andrea Hess. En el 2020, Andrea Hess ganó el premio Nobel de Física. Obviamente era un grupo acompañado de 2 varones, pero también le dieron el premio Nobel a ella. Por sus avances en el conocimiento de los fenómenos conocidos como agujeros negros. Muy bien, un premio Nobel en la actualidad, este año 2020. Ahora vamos a ver las mujeres o el Nobel en las ciencias. Vamos a leer este texto para entender un poco mejor cuál es esa diferencia de géneros que existe en las ciencias o que ha existido a través de la historia. En otras disciplinas, el asunto es más preocupante. En economía es la que tiene el menor porcentaje de mujeres. De 81 premiados, solo una mujer fue premiada, Elinor Ostrom. Especialmente en las disciplinas científicas, las mujeres han sido frecuentemente eclipsadas por sus competidores masculinos. Y las investigadoras que hicieron contribuciones significativas a la investigación que recibió el Nobel a menudo quedaron sin reconocimiento. Es decir, ¿verdad? Cuando realizan alguna investigación siempre es un grupo, 3, 4. Y obviamente dentro de esos grupos siempre hay unas mujeres. Pero no se le da el reconocimiento a las mujeres o no se les han dado el reconocimiento a las mujeres. Solo se les daba el reconocimiento a los varones. Vamos a ver más historias de esos casos. Hay muchos ejemplos de mujeres que parecen haber merecido el premio Nobel, como dice Meitner, que lo mencionamos en la clase anterior, ¿verdad? La física austriaca que descubrió la fisión nuclear, pero cuyo compañero de equipo, Otto Hahn, fue el que recibió el Nobel por su trabajo en el año 1944. O sea, no se le dieron a Lise, a pesar de que ella contribuyó con el trabajo, se le dieron a su compañero Otto Hahn. A esta lista pertenecen sin dudas Lise, descubridora de la liberación de la energía durante la fisión nuclear, Jocelyn Bell, descubridora de las estrellas de neutrones que emiten radiaciones periódicas. Si revisamos las estadísticas desde que se otorgaron los premios Nobel, encontraremos lo siguiente: 54 mujeres en otras áreas, incluida ciencia, y 871 hombres desde 1901, computados al 2020. Deja ver bien clara la inequidad en los premios, ¿verdad? Entonces, ya sabemos y hemos escuchado o hemos leído historias pasadas en la clase anterior que a muchas mujeres se les han impedido estudiar, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres con grandes capacidades, grandes inteligencias no habrán podido ganar este premio Nobel o habrán realizado un gran descubrimiento? Se les ha impedido de todo lo que nos hemos perdido. Muy bien, sigamos. Primeras mujeres científicas. Vamos a remontarnos al siglo IV antes de Cristo, en Atenas, Grecia. Vamos a hablar de Agnodyce. En el origen de la ciencia médica podemos encontrar el nombre de muchas mujeres. Antes, esas mujeres médicas eran encargadas de curar a otras mujeres y también ayudar a traer hijos al mundo. Este era su trabajo de las primeras médicas. En Alejandría, Agnodyce, disfrazada de hombre, pudo estudiar con el prestigioso médico griego Herófido, disfrazada de hombre. Se convirtió en una doctora de gran respeto, aunque debido a la competencia que algunos de sus colegas masculinos sentían hacia ella, se difundieron acusaciones de intento de violación a algunas de sus pacientes. Sus compañeros, por envidia, decían que ella intentaba violar a sus pacientes, siendo ella una mujer. Tras ello, Agnodyce se vio obligada a descubrir su secreto, dando a conocer que era una mujer y no un hombre como todos pensaban. Finalmente,
el tribunal la imputó por suplantación de identidad, siendo el veredicto del tribunal el de la pena de muerte por hacerse pasar por un hombre y ejercer una profesión totalmente prohibida para las mujeres. En esos tiempos la medicina estaba totalmente prohibida para las mujeres. Es por eso que Arnodice se disfrazó de un hombre para poder estudiar. Y se hizo un gran reconocimiento. Pero lastimosamente de envidias atentaron contra ella. Afortunadamente, sus pacientes se movilizaron para conseguir que estos hechos no se produjeran y consiguieron salvarla, logrando además que el juez cediese a que Arnodice continuase con su labor médica en total libertad y con su verdadera identidad, la de mujer. Muy bien. Al final la historia salió positiva, ¿verdad? Pudo continuar. Primero, le dejaron libre, está viva, continuó con su labor de médico y con la identidad que es de ella, ¿verdad? De mujer. Recuerden que Arnodice es una heroína. Muy bien, estudiantes. Ahora ustedes van a responder a esta pregunta. ¿Qué opinas de la historia de la doctora Arnodice? Quiero saber su opinión de esta historia. Vamos con otra científica, Hipatía. Seguimos. Hipatía de Alejandría es una de las primeras científicas de quienes tenemos referencia. Fue una maestra de prestigio de la escuela neoplatónica y realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la astronomía. Hipatía escribió el comentario de la aritmética de Diofanto, uno de sus matemáticos favoritos, que dio un impulso decisivo al álgebra con la creación de unos signos matemáticos que simplificaban y agilizaban las operaciones y los cálculos. El texto de Hipatía permitió que el trabajo del científico se diese a conocer. También se interesó por Apolonio de Pérgamo, ya que la geometría de las figuras cónicas introducida por este le resultaba crucial para el procesamiento de los cuerpos celestes. Al final, esta científica fue asesinada. Muy bien, tenemos a otra científica, ¿verdad? Esta vez en las matemáticas y en la astronomía, Hipatía. Hay un video sobre Hipatía, me gustaría que vayan a verlo en YouTube. Sigamos. Mideva Maric, ¿verdad? ¿Quién es Mideva Maric? Más se le conoce a Mideva Maric por ser esposa de Albert Einstein. Pero también debemos reconocer que no solo fue esposa de Albert Einstein, sino también fue una científica, muy inteligente ella. Vamos a hablar un poco de ella. El mismo Albert Einstein refiere que intercambiaban ideas sobre asuntos científicos y decía, nuestra investigación. Sin embargo, ya se sabe a quién le dieron el premio Nobel, ¿verdad? El mismo Albert Einstein decía que intercambiaban opiniones en sus trabajos, quiere decir que los trabajos que realizaba Albert Einstein lo hacía junto con su esposa, pero el premio Nobel solo fue dado a nombre de Albert Einstein y no en conjunto con su esposa. Muy bien, se dice que Mideva era bastante más inteligente en matemáticas que Einstein, ojo, más inteligente que Einstein, se dice eso, y que ella era quien le ayudaba a trasladar sus intuiciones a fórmulas matemáticas. Y es que nuestra Mideva no solo tenía una sólida formación en matemáticas, física y medicina, sino que era directamente brillante. De hecho, en ningún de los colegios en los que estudió admitían a mujeres, pero les concedieron permisos especiales porque su mente era tan impresionante que todos querían que estudiase en sus aulas. Mideva destacaba muchísimo en los estudios y ya iba camino de doctorarse, pero salió embarazada. Y Einstein y ella no estaban casados, y la época en la que vivían no era la nuestra. Así que la obligaron a abandonar los estudios y no obtuvo el doctorado que tanto soñaba, aunque solo le faltaba aprobar el examen final. ¿Verdad? Si esto hubiese pasado en nuestros tiempos, ella con embarazo o con hijo hubiese seguido estudiando, ¿verdad? Pero en sus épocas había muchos obstáculos para las mujeres. Muy bien, ella es Mideva Maric. No,
no es muy reconocida, ¿verdad? Muy bien. Ahora estamos aprendiendo más de ella y más de otras científicas. Seguimos. Marie Curie, ¿verdad? La mencionamos en la clase anterior. Matemática y física polaca, nacionalizada francesa. Ganó 2 premios Nobel por diferentes especialidades. El primero lo obtuvo en física, junto a su marido Pierre Curie, en 1903, por investigaciones acerca del fenómeno de la radiación. El segundo fue en química, por descubrir los elementos radiactivos de radio y polonio. Es pionera y fundadora de lo que actualmente se conoce como física nuclear, tras comprobar que la radiactividad no es consecuencia de una reacción química, sino que era una propiedad de núcleos atómicos que emitían radiaciones al ser desintegrados. Es decir, ¿verdad? Si tú separas el núcleo de elementos radioactivos como el radio y el polonio, estos emitían una gran cantidad de energía. Esta energía era llamada radiación. Fue la primera catedrática en impartir clases en la Universidad de la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial, Curie viajó por hospitales para ayudar a los cirujanos a aplicar técnicas radiológicas con la construcción de su Petit Curie, vehículos integrados con sistemas de rayos X para tomar radiografías a los heridos en combate. Muy bien, tenemos otra historia, Marie Curie, ¿verdad? Recordemos que también su hija continuó con sus estudios, también sobre radiación, Irene Curie, también una científica. Sigamos hablando de más científicas. Rosalind Franklin, es más actual. Rosalind Franklin nació en Londres el 25 de julio de 1920 y falleció en la misma ciudad a los 37 años, víctima de cáncer de ovario. Mucho se pensó que su muerte estuvo determinada por el exceso de radiación que recibió al trabajar con rayos X, o si tenía el gen que determina cáncer de ovario familiar. Es decir, ella decían que pudo haber muerto simplemente por una enfermedad hereditaria, ¿verdad? La enfermedad de cáncer, cáncer de ovario. Otros decían simplemente por estar expuesto a radiación de gran cantidad de energía. Recuerdan que cuando trabajan con elementos radioactivos como radio polonio, esos elementos emiten una gran radiación, una radiación ionizante, y esa radiación ionizante puede causar muchas enfermedades, y una de esas enfermedades es el cáncer. Lo mismo le pasó a Marie Curie, ¿verdad? Estudió física y química y obtuvo su tesis doctoral a los 25 años en Cambridge. Realizó trabajos sobre microestructuras de carbón y grafito y aprendió en Francia la técnica de difracción de rayos X. Esta base científica fue la que le sirvió para realizar sus trabajos sobre el ADN, y con los conocimientos de química que poseía pudo imaginar con certeza la ubicación de los elementos químicos en una molécula. Su nombre dice aquí, ¿verdad? Descubridora de la estructura de ADN. En el año 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su descripción de la molécula de ADN. Alguien que debió compartir ese premio fue Rosalind. Nuevamente, una mujer a quien no le dieron el Premio Nobel. Lo merecía, pero no le dieron. Sin embargo, su contribución esencial no fue considerada, menos aún porque este reconocimiento no se otorgaba ya a personas fallecidas. Y si hubiese vivido, el comité de selección hubiera tenido en cuenta a quién inició las investigaciones. Ellos nunca le dijeron a Rosanne que usaron sus resultados. Muy bien. Ganaron el premio Nobel gracias o a partir del trabajo de Rosalind, ¿verdad? Pero nunca la mencionaron, tampoco compartieron el premio con ella. Rosalind Franklin empezó a experimentar con la difracción de rayos X para estudiar la molécula de ADN, y al poco tiempo creó la icónica foto 51 junto a Raymond Gosling. Busquen por internet la foto 51, es muy famosa. Muy bien, estudiantes, después ya de leer las historias de todas estas científicas, algunas ganadoras del premio Nobel, algunas que debieron haber ganado el premio Nobel, pero no le dieron, vamos a responder estas preguntas. Primero este cuadro, a ver.
En la primera columna, científica y cuál fue su trabajo. Van a colocar, ¿verdad? Todas las científicas que hemos visto. Por ejemplo, empezamos, Marie Curie, Rosalind. Si van a colocar Marie Curie, aquí abajo colocan cuál fue su trabajo, cuál fue el trabajo más importante que hizo. Muy bien, trabajó con radiación, ¿verdad? Descubrió los elementos de polonio y radio, por ejemplo. Contra lo que luchó para continuar su trabajo. Después de leer la historia, ¿contra qué luchó Marie Curie? Van a colocar aquí. ¿Contra qué luchó? Si fuera tu caso, ¿cómo te hubiese sentido? Si tú fueras María Curie, ¿cómo te hubiese sentido al luchar contra todo eso? Y por último, las sugerencias. ¿Qué podemos hacer para superar ese problema ahora? Ahora, en la actualidad, ¿qué podemos hacer o qué se está haciendo para superar ese problema? Van a responder estas 3 preguntas por cada científica que van a mencionar. He colocado 5 cuadros, 5 científicas. Pueden hacer hasta 6 científicas. Y por último, explicar por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Para responder esta pregunta, obviamente tienen que haber leído todo el texto, tienen que haber respondido las primeras preguntas y obviamente haber desarrollado el cuadro. Y por último ya van a sustentar esta pregunta. Ojo, esta es una de las preguntas más importantes, por favor. Siempre les he dicho que hagan alrededor de media página más. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Cuídense muchos y si tienen alguna pregunta, ya saben que lo pueden hacer a mi WhatsApp.